Buenas tardes a todos los participantes. El día de hoy, viernes 21 de abril del presente año, el capítulo estudiantil AMGP-UO les brinda la más cordial bienvenida. En esta ocasión tendremos la segunda plática a cargo de la nueva mesa directiva 2023, titulado Minerales extraterrestres e historia de los cristales de yeso, impartida por el ingeniero geólogo Oscar Irazaba Ávila, invitándoles a que sigan participando en los próximos eventos y actividades que el capítulo estudiantil AMGP-UO tiene programado para ustedes en este periodo 2023. Quedamos a sus órdenes y antes de leer la semblanza del exponente les daremos las siguientes recomendaciones. Por favor, mantener apagado el micrófono y video para evitar algunas interrupciones, y las preguntas podrán hacerlas a través del chat o activando la mano que se encuentra en la barra inferior, y al finalizar la charla daremos la lectura de sus preguntas. Sin más preámbulos, comencemos. Ingeniero geólogo Oscar Irazaba Ávila, egresado de la ESIA IPN. Actualmente es parte del personal académico Instituto de Geología UNAM, siendo el encargado de las colecciones científicas del Museo de Geología desde hace más de 30 años. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Estuvo a cargo de la colección sistemática de minerales del Museo de Geología del IPN. Laboró en la colección sistemática de minerales del Museo Mineralógico Miguel Romero en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Ha colaborado en el rescate de las colecciones mineralógicas de los museos José Guadalupe Aguilera, de la Universidad Autónoma de Chapingo, Museo Regional de Durango, Ángel Rodríguez Solórzano, Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la CDMX y Museo de Geología del IPN Ángel Silva Bárcenas, entre otros. Ha sido curador de más de 200 exposiciones temporales del Museo de Geología. Ha sido profesor adjunto del Diplomado en Gemología impartido en el Museo de Geología en colaboración con la Universidad de Barcelona, España, y actualmente imparte la materia de Mineralogía General en la ESIA IPN. Bienvenido, le cedo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por la invitación de este capítulo estudiantil. Y vamos a ver un poquito acerca de lo que son los minerales. Bueno, algo más específico, minerales muy pequeños y minerales muy grandes, como dice el título de la plática. Y esta plática es porque finalmente el conocer nuestro planeta, la geología nos ayuda a conocer nuestro planeta. Y entonces, para conocerlo, tenemos que meternos en muchas áreas, ¿sí? Y tenemos que buscar y conocer muchos materiales. Entonces, pues uno de los materiales que tenemos que ver, con los que tenemos que convivir, son las rocas y son los minerales. Y entonces, hace algún tiempo me pidieron una plática sobre minerales extraterrestres. Y pensándolo bien, ¿cuáles son los minerales extraterrestres? ¿Cuáles son los minerales terrestres? ¿Sí? Y entonces, los minerales extraterrestres van a ser muy pequeñitos, los vamos a estudiar en tamaños muy pequeñitos, y quise hacer el comparativo con cristales muy grandes, ¿sí? Y entonces por eso el título de esta plática, y sin más preámbulos, pues vamos a tratar de adentrarnos en todo esto. ¿Sí? Y entonces, eh, yo sé que ustedes están en el área de ciencias de la Tierra, y bueno, ¿qué podríamos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar los minerales extraterrestres? Pues que sí, si yo se los preguntara, todos levantarían la mano y contestarían, pues en los materiales que nos llegan del espacio, ¿sí? Materiales de la Luna, de Marte, que no nos han llegado, pero algún día llegarán. Materiales que vienen principalmente en cometas, meteoros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué puede tener? Aquí está la primera pregunta. ¿Qué puede tener en común un cristal, lo dejo así, y una meteorita? ¿Sí? Y entonces, para tratar de contestar estas preguntas, pues vámonos a los conceptos básicos que todos ustedes ya conocen. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es un meteoro, un meteorito, una meteorita. ¿Sí? Entonces, las meteoritas, también llamadas aerolitos, y el término meteorito o meteorita está aceptado. Cualquiera de los dos términos está aceptado. Tengo un colega que dice que los geólogos decimos meteoritas y él siendo geólogo siempre los llama meteoritos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Son rocas o son fragmentos de rocas que provienen del espacio exterior. Esto es,
fuera de nuestro planeta, fuera de la atmósfera, y van a ser atraídas por la fuerza gravitacional del planeta. ¿Sí? Entonces van a caer, van a atravesar toda la atmósfera, van a sufrir, como aparece en la imagen, una disgregación, y al final vamos a poder recuperar. ¿Sí? También en nuestro planeta existen más de 31,000 huellas de impacto, ¿sí? Que están documentados, y se les da el nombre principalmente de los lugares en donde caen. Y entonces tenemos lugares, los nombres de los lugares. Entonces, si tenemos meteorita, por ejemplo, meteorita Toluca, es porque cayó cerca de la ciudad de Toluca. O meteorita, no sé, Acapulco, es porque cayó cerca de la ciudad de Acapulco. ¿Sí? Y las meteoritas las vamos a clasificar en 3 grandes grupos. Así como las rocas, que están clasificadas en 3 grandes grupos, nosotros las vamos a clasificar también las meteoritas en 3 grandes grupos. Las primeras las vamos a llamar pétreas porque están formadas por minerales de silicatos, óxidos, elementos nativos, etcétera, etcétera, pero son principalmente silicatos, ¿sí? Y ahí las vamos a dividir en 2. Luego están las metálicas, que están formadas principalmente por hierro y níquel, y las mixtas, que es la combinación de los dos. Entonces vamos a tener pétreas, metálicas y... Ok, aquí en esta imagen decíamos, el meteorito es una roca que cae del espacio. Y bueno, entonces, ¿qué es una roca? Dentro de nuestro planeta tenemos rocas, la roca es un agregado de minerales que no tiene una forma propia y que está compuesta, les decía, de un conjunto de minerales, muchos minerales, ¿sí? Y hay algunas que están formadas por un solo mineral, pero bueno, vamos a tener 3 tipos de roca dependiendo de el ambiente de formación. Vamos a tener las famosas rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas, ¿sí? Podemos pasar la siguiente, por favor. Y luego vamos a ver qué es un mineral. Un mineral, a diferencia de un sólido, un mineral es, a diferencia de una roca, un mineral es un sólido, ¿sí? Que es principalmente de naturaleza inorgánica. Esto es, hay minerales orgánicos, pero lo vamos a manejar ahorita como de naturaleza inorgánica, que tiene una composición química bien definida, a diferencia de las rocas, que es un conjunto de óxidos, ¿sí? O un conjunto de minerales, y que su composición química se da por conjunto de porcentajes de óxidos. Y que estos minerales, estos elementos, estos compuestos químicos, si se forman en condiciones ideales, van a tener un arreglo atómico bien definido, lo cual nos va a dar una forma cristalina bien definida que está marcada por diferentes propiedades físicas, químicas, ópticas, cristalográficas, etc. ¿Sí? Pasamos la siguiente, por favor. Y entonces, cuando vemos ya las meteoritas, vamos a ver que las meteoritas vamos a tener 3 tipos, yo les decía, pétreas, mixtas y metálicas. Entonces, dentro de las pétreas vamos a tener 2 tipos de, ¿cómo se llama? 2 tipos de meteoritas. Unas que tienen unas esferitas que llamamos condros, y entonces a las meteoritas les llamamos condritas, y otras que no tienen esas esferitas que se les llaman acondritas. Y ahí tenemos en pantalla una clasificación, le damos la siguiente, por favor, y vamos a ver que pues va a haber una gran clasificación, así como hay una gran clasificación de rocas. Nos regresamos tantito, por favor. Va a haber una gran clasificación de meteoritas, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que tenemos, es lo que vamos a ir encontrando. Vamos a ver que hay una gran cantidad de meteoritas y las vamos a clasificar. Las más abundantes, las más espectaculares son las metálicas, ¿sí? Aunque son las de menor cantidad. Las más abundantes son las pétreas y son las que nos van a dar mayor información. Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente.
Y quiero hablarles de una roca que cayó el 8 de febrero de 1969, meses antes de que el hombre llegara a la Luna. ¿Sí? Cayó cerca del poblado de Allende, en el Valle de Allende, en el norte de México, en Chihuahua, y entonces le llamamos meteorita Allende. Habíamos dicho que ese les da el nombre de los lugares geográficos cercanos. ¿Sí? Esta meteorita tiene algo en particular. Al caer poco tiempo antes de la llegada del hombre a la Luna, todos los laboratorios especializados estaban esperando las llegadas de las muestras lunares. Entonces cae este mensajero del cielo y empiezan a probar los laboratorios que ya tenían, ¿sí? Y resulta con que lo primero que les sorprende es la edad, ¿sí? Empezaron a sacar edades en base a diferentes métodos radiométricos y las edades les daban edades impresionantemente altas, 4.568 millones de años. Cuando la roca más antigua sobre la Tierra tiene alrededor de 4.000 millones de años, y esto tenía 568 millones de años más que la roca más antigua que la Tierra. Entonces empezaron a comunicar pensando en que estaban mal calibrados los equipos y resulta que no, que estaban bien calibrados. Y resulta que ese fragmento de roca que cayó, que se desbarató y que se pudieron recuperar alrededor de 2 toneladas de materiales que se repartieron en todo el mundo, resulta que era la roca más antigua o el material pétreo más antiguo que podíamos conocer, que podíamos tener. Y entonces nosotros tengo aquí dos imágenes, frente y vuelta, la de parte de arriba, y frente, lado y vuelta de la que tenemos, de las de dos de los ejemplares que tenemos aquí en el museo. Entonces es la meteorita Allende, que tiene condros, que tiene estas esferitas que nos van a hablar de materiales primigenios del sistema solar, ¿sí? Entonces ya sabemos que tiene 4.568 millones de años. La Tierra se le calcula una edad de 4.567 millones de años, 1 millón de años menos. Entonces este material es más antiguo que la Tierra, más antiguo que el Sol, ¿sí? Y entonces pasamos a la siguiente, por favor. Si hablamos de minerales extraterrestres, todo lo que trae la meteorita Allende, todo lo que traen las meteoritas son minerales que vienen del espacio y podemos decir que son minerales extraterrestres, ¿sí? Y entonces en la meteorita Allende tenemos alrededor de 74, hay quienes dicen que son cerca de 100 minerales que están conformando esta roca, ¿sí? Acuérdense, una roca es un conjunto de minerales. Y entonces aquí hay 74 especies válidas de minerales, ¿sí? 18 de ellos son minerales que no se han encontrado en la Tierra, que únicamente se han encontrado en este tipo de meteoritas o en esta meteorita únicamente. No se han encontrado en ninguna otra roca, ni del espacio, ni de la Tierra. Y si vemos que aquí en la lista, en rojo hay minerales que son muy comunes para nosotros. No sé, anortita, minerales del grupo de la apatita, augita, calcita, cromita, corundo, diamantes, diópsidos, espinelas, plagioclasas, pirrotitas, no sé, troilitas, camacitas, gulastonitas, micas, y todo eso se encuentra dentro de una meteorita, ¿sí? Y en negritas y con entre paréntesis dice TL, son los minerales que únicamente se encuentran en esta meteorita. No hay en ninguna otra parte del mundo, no se han encontrado en ninguna otra meteorita. Son 18 minerales diferentes que no se han encontrado en la Tierra. Probablemente existan, no lo sé, tal vez sí. No los hemos encontrado, ¿por qué? Porque las condiciones de formación son completamente diferentes. Pasamos la siguiente. Y vamos a hacer un viaje por esta época. En esta imagen se trata de representar la evolución del sistema solar. Una nube de gas que se empieza a condensar, empieza a calentarse, empiezan reacciones nucleares. En el tercer estadio se empieza a formar pequeños fragmentos, empiezan a chocar entre ellos, se forman los llamados planetesimales, empiezan a incrementarse y al final vamos a tener un sistema solar
tal y como lo conocemos. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos otra imagen, pero lo que quiero que vean es en el recuadro, que es donde se ven los impactos en este sistema primigenio de planetas. Se dice que era una nube de gas que se empezaron a formar pequeños fragmentos de milímetros o de menos de milímetros que empezaron a atraerse, a chocar y se empezaron a formar, a pegarse como si fuera una palanqueta y que poco a poco fue aumentando de tamaño y hasta formar los primeros cuerpos del sistema solar. Había más de 40, más de 30 cuerpos girando alrededor de lo que se estaba formando como el Sol, y estos se iban impactando poco a poco. Pasamos a la siguiente. Y entonces es así como tenemos la formación tanto de los planetas como del sistema Tierra-Luna. ¿Sí? La Luna es un gran impacto de un planeta del tamaño de Marte que choca con la Tierra, se juntan todos los materiales y como fue en las primeras etapas de formación del sistema solar, parte del polvo salió volando y fue lo que al final formó a la Luna y hizo que el planeta Tierra aumentara de tamaño y que tuviera consecuencias para nosotros favorables. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces vamos a ver que en este disco protoplanetario, ¿sí? En esta nube de gas y polvo, se empiezan a formar lo que nosotros llamamos condros, esas esferitas que son de menos de 1 milímetro, ¿sí? Milimétricas a veces, las más grandes que se conocen llegan a medir hasta 8 milímetros de diámetro, no más. Esas son las más grandes que se conocen. Pero vamos a ver que se empiezan a formar en esta época. Y también minerales ricos en calcio y aluminio, que se les llama CAIs o ICAS, dependiendo del idioma. CAIs cuando es en inglés, ICAS en español, que son inclusiones de calcio y aluminio. Es en esta época donde se van a formar. Pasamos a la siguiente. Y entonces vamos a hacer un recorrido así rapidísimo de 4.568 millones de años. Entonces las inclusiones ricas en calcio y aluminio, ¿sí? Se van a formar, se van a empezar a condensar. ¿Pero qué son estas inclusiones de calcio y aluminio? Son dos elementos que se están uniendo y que van a formar minerales, ¿sí? Decimos que un mineral es un conjunto de elementos químicos que van a estar unidos a través de fuerzas interatómicas, que son los enlaces, y que van a ser los primeros sólidos que se van a ir formando, ¿sí? Entonces, estos CAIs o estas inclusiones de calcio y aluminio se van a unir, se van a empezar a unir y van a formar esa especie como de amibas, como de nubecitas, así entre comillas, que vamos a encontrar en las rocas que vienen del espacio. Pasamos a la siguiente, por favor. Y estos condros, estas esferitas, nos van a hablar de materiales que se forman a grandes presiones, a grandes temperaturas en esta nube planetaria y que dependiendo de la forma que tengamos, ahí tenemos tres imágenes de condros, que son la imagen que está en el centro, ¿sí? Que los vamos a ver con diferentes colores, es una fotografía del microscopio con luz polarizada, y entonces vamos a ver que tiene diferentes características. Y vamos a ver que hay condros barrados, condros embebidos, y que nos hablan de varias cosas. Lo primero que nos hablan es que estos condros o estas esferitas de menos de 1 centímetro han sufrido impactos, o sea, choques de meteoritos, y que han sufrido metamorfismo de contacto o metamorfismo de impacto, ¿sí? Entonces tenemos formación de rocas, de minerales de origen metamórfico.
pero estas esferitas se forman por fusión y entonces tenemos minerales de origen ígneo. Y la matriz, que la tenemos en la parte superior, está formado por fragmentos de otros materiales, que es como se forman las rocas sedimentarias. Entonces, en una misma meteorita, en este caso es una meteorita que se llama Acapulco, una acapulcoita, tenemos rocas sedimentarias, rocas de origen sedimentaria, rocas de origen ígneo y rocas de origen metamórfico, ¿sí? Y es una muestra que no mide más de 10 centímetros de longitud. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, muchas meteoritas, o la gran mayoría de las meteoritas, si no es que todas, son magnéticas. ¿Y por qué son magnéticas? Porque tenemos una fase metálica, principalmente hierro-níquel, ¿sí? Que están unidos en un arreglo cúbico dentro del sistema cúbico. Y tenemos dos tipos de hierro, principalmente hierro-níquel, camasita y taenita. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos un poquito la mineralogía, vamos a ver que aparte de que tenemos redes, las famosas redes de Bravais, las 14 redes de Bravais, vamos a ver que tenemos dentro del sistema cúbico 3 tipos de celdas, celdas básicas. Tenemos la celda primitiva, la celda de cuerpo centrado y la celda de cara centrada. Entonces, la camasita, que es hierro con níquel, va a tener un arreglo cúbico en donde tenemos elementos, ¿sí? Elementos en los vértices de cada cubo, pero también en el centro del cubo. Esto es, tenemos un arreglo cúbico de cuerpo centrado. Y la taenita, que es otro hierro níquel, es un hierro níquel gamma, vamos a ver que tenemos el arreglo cúbico, tenemos elementos que están en los vértices, pero también vamos a tener elementos que están en los centros de las caras. Esto es, si nosotros pudiéramos ver un cubo como este que tenemos aquí, ¿sí? En cada vértice tenemos un átomo, ¿sí? Y en cada centro de la cara tenemos otro átomo. O en el centro del cuerpo tenemos otro átomo. Entonces, gracias a eso es que se vuelven magnéticas las meteoritas por la fase metálica que tenemos. Y se les conoce como estructuras de Thomson o figuras de Widmanstätten porque en aquella época no había celulares, no podíamos mandar mensajes a través del celular y entonces los estudios tardaban mucho tiempo en llegar. Y dos investigadores, uno en Rusia y otro en Croacia, descubrieron que tratando estas fases metálicas con alguna combinación de ácido con alcohol y trabajándola y limpiándola, ¿sí? Se podían ver los límites de los cristales y se ve como la esferita que tenemos al centro a la izquierda, se ve un enrejado, que no es otra cosa más que los límites de los cristales que están de forma octaédrica, ¿sí? Entonces tenemos que las meteoritas son metálicas. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces vamos a ver dónde se forman nuestros minerales, ¿sí? En la primera etapa, en la formación de la fase nebular primaria, 4.567, 4.560 millones de años, ¿sí? Es donde se van a formar los CAIs, estas inclusiones de calcio y aluminio. Se forman, ¿sí? A más de 1000 grados Kelvin, ¿sí? Y con una antigüedad de 4.565 millones de años. Entonces, en esta época, cuando apenas se están empezando a formar los planetas, ¿sí? En la imagen tenemos en el centro todavía que hay impactos, hay impactores que están golpeando a las masas más grandes, porque al estar girando alrededor del protosol, pues las trayectorias se cruzaban y chocaban. Si eran muy grandes o eran del mismo tamaño, se desbarataban, pero si eran uno más grande que el otro, se podían absorber. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, ahí tenemos diferentes minerales. Tenemos silicatos de calcio y aluminio, y aparte otros elementos, ¿sí? En donde vamos a tener minerales, todos van a ser minerales
que únicamente se encuentran en la meteorita Allende. Entonces, los nombres son muy raros. ¿Sí? Algún día tal vez hablemos de cómo se le ponen los nombres a los minerales, pero muchas veces son principalmente, como los investigadores chinos son los que han estado a la vanguardia del estudio de los minerales dentro de las meteoritas. Entonces son nombres de dioses chinos del universo. Entonces tenemos un mineral que se llama davisita, que es una inclusión de refractaria de una meteorita, hexamolibdenita, también encontrada dentro de los condros. Hay algunos minerales que no tenemos imagen publicada a nivel internacional porque son tan pequeñitas que todavía no salen, ¿sí? Entonces tenemos principalmente silicatos de calcio, en este caso de vanadio y aluminio, óxidos de titanio, elementos nativos de molibdeno, renio, hierro, iridio, osmio, etcétera, etcétera. Todo esto se empezó a condensar y se empezó a formar, y eso es de lo que están formados los CAIs, las inclusiones de calcio y aluminio. Pasamos a la siguiente. Recordando, 4.568 millones de años, 67 millones de años, 60 millones de años, ¿sí? Entonces, del protoplaneta, todos estos minerales nos hablan de la formación del sistema solar primitivo, ¿sí? Aquí tenemos otro óxido de titanio, aluminio, estroncio, circonio, magnesio y calcio, y ahí tenemos un arreglo atómico de este mineral, la panguita, un mineral de origen ultra refractario que se encuentra en los primeros, son de los primeros materiales sólidos que se conocen del sistema solar. Es uno de los minerales más antiguos del sistema solar. Decíamos que la meteorita Allende es una roca es la más antigua, o es de las más antiguas. ¿Sí? Y hay una que le ganó por 500,000 años, pero bueno, de esas se conocen nada más como 200 gramos y de la meteorita Allende se conocen como 2 toneladas. Pequeña diferencia, ¿no? Amonipegita, un fosfato de molibdeno y níquel. Es el primer fosfato que se forma en el sistema solar. Es el primer fosfato que se conoce hasta la fecha dentro del sistema solar. Y otro mineral, otra parte de los CAEs es un silicato de calcio, titanio, sílice y aluminio, ¿sí? La paqueíta. Entonces, vamos a ver que son minerales que vamos a tener que se forman en el protosistema solar. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos otro mineral, las fases metálicas de las que habíamos hablado, la tenita y la camacita. Esas fases minerales sí se han encontrado en otros meteoritos. Y eso es lo que les da parte del magnetismo a las meteoritas o a los meteoritos. Y entonces la camacita es el principal mineral que se encuentra dentro de las meteoritas metálicas. Y dentro de unas meteoritas que se les conoce como octaedritas, en donde tiene el 92% de hierro contra el 7% de níquel y el resto de otros minerales de sílice y aluminio, de los silicatos. Y la tenita que tenemos arriba a la derecha, es la parte principalmente que tiene mayor cantidad de níquel, porque tiene dentro del 25 y del 40% de níquel, además del casi el 60, menos del 60% de hierro. Y entonces vamos a ver que dentro de las meteoritas, como vemos arriba a la izquierda, tenemos otro mineral que es un óxido de titanio, es una de las variantes de un polimorfo del óxido de titanio, que son de los primeros sólidos formados en el sistema solar, que se forman cuando están haciendo una estrella. Y entonces vemos su arreglo atómico y vemos una fotografía tomada al microscopio electrónico. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces de esa fase primitiva pasamos en donde se forman las inclusiones de calcio y aluminio, pasamos a la fase 4 de la formación del sistema solar, en donde se forman los condros, esas esferitas que caracterizan a las rocas, a las meteoritas pétreas, ¿sí? Y que tienen una edad aproximada de 4.565 millones de años, ¿sí?
Y ahí tenemos un mineral que se llama allendeíta, porque se encontró, les digo, son minerales que se encuentran únicamente en la meteorita Allende, y entonces de ahí deriva el nombre. ¿Sí? Son de microcristales a nanocristales en una inclusión de calcio y en una inclusión ultrarrefractaria dentro de las esferitas llamadas condros. Y aquí pongo que típicamente son de menos de un centímetro de diámetro, menos de un centímetro, es una décima de diámetro, esto es 1 milímetro, ¿sí? Y se forman en los primeros millones de años, 4.567 a 4.561 millones de años. Esto es, todavía no tenemos bien formados los planetas, ¿sí? Tenemos la allendeíta, tenemos la grossmanita, que es un silicato es un silicoaluminato de calcio y titanio. Entonces, posiblemente se forma dentro de las bolsas de fusión que están rodeando a estos condros. Pasamos a la siguiente. Y tenemos la troilita, que es otro de las fases metálicas, y la nigerita, que es un sulfuro de magnesio, hierro y manganeso. Entonces vemos ahí cómo están algunas fotografías a través del microscopio electrónico, el arreglo atómico que se ha podido calcular y algunas otras, principalmente las dos de abajo, ruederita, que es de una meteorita pétrea o de una condrita. Les digo, todas las que tienen TL son minerales que se han encontrado únicamente en una meteorita, que es la meteorita Allende. Pasamos a la siguiente. Y todos son pequeñitas, ¿sí? Entonces pasamos a la segunda etapa de formación del sistema solar, que es la diferenciación y alteración planetesimal. Edad 4.566 millones de años, 4.550 millones de años, que es la fase primaria de asteroides, en donde se empiezan ya a formar asteroides ya cada vez más grandes, ¿sí? Y la fase secundaria de asteroides. Es en donde vamos a ver que empiezan a diferenciarse las meteoritas condritas de las acondritas, ¿sí? Y se empiezan a formar las meteoritas mixtas. Entonces vamos a ver que ahí tenemos un mineral que se llama adrianita, que es un silicato, es un óxido, un cloruro de óxido de calcio y aluminio, es un silicato de calcio y aluminio, sulfuros de níquel y estaño, que ya empiezan las alteraciones por materiales acuosos que vamos a encontrar en el sistema solar. Entonces ya empiezan alteraciones, que ya tenemos ahí en la butianita. Pasamos a la siguiente, por favor. Y tenemos otros minerales rarísimos que no se han podido encontrar su arreglo atómico, pero tenemos la chihuahuaita, la nuguaita y nombres muy raros. ¿Qué son? Inclusiones ultrarrefractarias dentro de estas meteoritas, pero principalmente son óxidos, ¿sí? Son elementos nativos, son sulfuros, óxidos, sulfuros, y algunos siguen formándose algunas inclusiones de sílico-aluminatos, de calcio y aluminio, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y nos metemos un poquito con la meteorita Allende. Esta es una imagen del ejemplar que tenemos. Cayó, les decía, el 8 de febrero de 1969, pasadas la 1 de la mañana, ¿sí? En el Valle de Allende se han recuperado alrededor de 4 toneladas, hay quienes dicen que son 2, hay quienes dicen que son 6, nos queda a la mitad. El fragmento más grande que se conoce de esta meteorita pesa 110 kilos, y de ahí hacia abajo, ¿sí? Y les decía, está formada principalmente por 3 tipos de materiales. Los CAIs, estas inclusiones de calcio y aluminio, que son los primeros materiales sólidos que se forman en el sistema solar, más antiguos que el Sol, más antiguos que la Tierra, ¿sí? Los condros, que se forman a la par con nuestro planeta, que son estas esferitas, y una matriz, que dicen los especialistas, ahí sí yo nunca la he visto, que está de forma sedimentaria. Yo no lo puedo comprobar, me lo han enseñado y yo nunca lo he visto. Pasamos a la siguiente.
Y entonces vamos a ver un acercamiento. Estas dos que parecen como nubecitas son los CAIs, son los materiales más antiguos del sistema solar. Pasamos a la siguiente. Y estas esferitas son los condros, ¿sí? Cuando la vemos parece que tiene como viruela, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y entonces se ha datado, se ha hecho por diferentes métodos radiométricos, se ha tratado de datar, se ha obtenido la edad de la roca, ¿sí? De esta meteorita. Y entonces la roca total, el porcentaje de roca total tiene 4.565 millones de años. La matriz, quitando los condros y quitando los CAIs, tiene 4.530 millones de años, ¿sí? Lo que quiere decir que la matriz es muy joven. Pasamos a la siguiente, por favor. Los CAIs, estas como nubecitas, tienen 4.568 millones de años, ¿sí? Son los materiales sólidos más antiguos y que veíamos los nombres de los minerales, ¿sí? Son los primeros productos pétreos líticos de condensación directa de la nube de la nebulosa solar. Son los primeros materiales que se forman en nuestro sistema solar. Pasamos a la siguiente, por favor. Y los condros tienen 4.566 millones de años, ¿sí? Poco menos, un millón menos. Y algunos son de color rojo, otros son de color verde. Entonces veíamos la lista anterior, son de olivinos, son de espinelas y son de otros materiales. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué nos dicen las meteoritas? Tenemos otra meteorita que se llama Tuxtlac, que cayó en Zacatecas. Es otra meteorita pétrea. Ahí tenemos la parte oscura en la imagen central, es la costra de fusión. Tenemos unas esferitas que son los condros. Y pasamos a la siguiente, y que es de donde habíamos visto la imagen de los condros. Pero aquí lo único que marco es esta imagen que tenemos, donde marco Tuxtlac, que nos dice que son 4.565 millones de años, 4.286 millones de años de formación, la formación de esta roca, ¿sí? Si nos vamos a estas edades, es la formación del sistema Tierra-Luna. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente esta meteorita se formó cuando choca la prototierra con el otro planeta, ¿sí? Con Teia, y se forma el sistema Tierra-Luna. Entonces las meteoritas nos hablan de la primera formación del sistema solar, de los eventos catastróficos que tenemos en este sistema solar. Porque como yo les había dicho, los condros, esas esferitas que encontramos en esta meteorita, son de origen ígneo, pero tienen rastros de impactos, ¿sí? De fuertes impactos. Entonces nos habla de formación o de deformación metamórfica, pero producida por un choque de un meteoro. Entonces una meteorita es impactada, o un cuerpo meteórico es impactado por otro y deja sus rastros, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y entonces nos olvidamos de esos minerales pequeñísimos que son de micras o nanocristales. Los diamantes que se han encontrado en la meteorita de Allende son nanocristales, esto es, no llegan ni a una micra, son muchísimo más pequeños. Y entonces, ¿qué son los cristales? ¿Sí? Y entonces nos tenemos que remontar a la historia clásica de los griegos, en donde el vocablo cristalos lo acuñan los griegos para decir que eran cualquier mineral transparente, ¿sí? Cualquier mineral transparente le llamaban cristal. Entonces aquí tengo un cristal, ¿sí? Esto para los griegos era un cristal, es completamente transparente y a esto le llamaban cristal, ¿sí? Y ellos creían que era agua súper congelada, era hielo, ¿sí? Esto es otro cristal, es un mineral transparente y entonces es un cristal. Y ellos creían que era agua súper congelada que se daba en las fuertes nevadas, principalmente del Monte Olimpo, regalo de los dioses. Y los romanos retoman en el siglo I, retoman todavía todo este conocimiento, y entonces todo lo que era transparente era cristal. Y los romanos a finales del siglo I logran fundir la sílice y hacen vidrio, y como salió transparente, también le llamaron cristal, aunque el vidrio no tiene un arreglo atómico bien definido como son los cristales. Pasamos a la siguiente.
Y entonces, ¿quién empieza a hablar de los cristales? Bueno, el que recoge la historia de los griegos es Plinio, un romano, que muere en el año 79 con la erupción del Vesubio, que escribió una cantidad impresionante de libros, y en el tomo 36 de la historia natural de Plinio, habla del cristal de Hispania. Y ese cristal de Hispania era esto, ¿sí? Algo que le llamaba la atención porque lo podía golpear por aquí y lo exfoliaba, podía sacar láminas del espesor que quisiera, ¿sí? Y estas láminas las utilizaban para cubrir las ventanas los romanos. Eran los vidrios de los romanos. Y esto era el cristal de Hispania. ¿Y qué es esto? Esto es yeso. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, ¿de dónde salía el cristal de Hispania? ¿O de dónde salía ese lápiz specularis, que esto es lo que llamaba Plinio? Este es el lápiz specularis de Plinio, ¿sí? Que lo define en su libro 36, en el tomo 36 de todos sus libros, ¿sí? ¿Y qué es esto? Esto es yeso que se encontraba en España, en la ciudad de Segóbriga. Ahí es donde encontraban en las minas cristales transparentes que únicamente los cortaban a tamaños específicos y los golpeaban y los exfoliaban. Pasamos a la siguiente, y eran muy caros, ¿sí? Y entonces ahí tenemos las minas romanas del lápiz specularis, en donde tenemos huecos en donde se han encontrado cristales como este. Este viene de Oaxaca, este es de Oaxaca. Este es un cristal de yeso de Oaxaca, ¿sí? Pasamos a la siguiente, y entonces ahí es donde se encontraron los primeros cristales grandes que podían cubrir parte de las ventanas de los griegos. Y luego, haciendo un recuento de los cristales gigantes de yeso, pues nos vamos hacia 1910, en donde en Chihuahua, en la zona de Naica, se conoce una gruta que está más o menos a 120 metros de profundidad, que se conoce como la Cueva de las Espadas, ¿sí? En donde los cristales que tenemos, ahí tenemos dos imágenes, en donde tenemos cristales muy grandes, de hasta 50 centímetros de largo, ¿sí? La imagen que está abajo a la derecha es un cristal de yeso que nosotros tenemos en exhibición aquí en el museo, y que son, ¿cómo se llama? Fotografías históricas de dónde se encuentran estos cristales. Entonces eran cristales muy, muy grandes, de hasta 50 centímetros de largo, comparados con los de las meteorites, que son nanocristales, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y entonces vamos a ver que, siguiendo con los cristales cada vez más grandes, nos vamos a España, a la zona de Almería, en donde encontramos la geoda gigante de Pulpí, de cristales de yeso, ¿sí? Y tenemos una especie de huevo, una geoda en forma de huevo, que mide más o menos 8 metros de largo, con 2 metros de alto y de ancho más o menos 1,80, 1,90, por ahí, dependiendo de las cosas, en donde vamos a tener cristales como este, ¿sí? Pero imagínense cristales ya no de 50 centímetros, sino de 1 metro de largo, ¿sí? 2 metros de largo, ¿sí? Perfectamente formados. Pasamos a la siguiente, por favor. En donde vamos a ver que es una geoda de yeso que tiene esta forma, que los cristales de yeso tienen esta forma, y que van a tener unas especies de líneas, ¿sí? Que son líneas de crecimiento, y entonces podemos saber cuánto tiempo tardó en crecer este tipo de cristales, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y siguiendo nuestras andanzas buscando cristales gigantes, encontramos que desde 1904 se explota la mina de cobre del Teniente, pero más o menos a la mitad del siglo se descubrió un hueco en donde se encontraron cristales de yeso de hasta 6 y 7 metros de largo. Esta mina de cobre es la mina del Teniente, que se encuentra en Chile, y ahí tenemos una caverna que se le conoce con el nombre de la Caverna de los Cristales, la Caverna de los Cristales, con cristales de hasta 7 metros de largo. Sí, pasamos a la siguiente. Pero luego nos vamos a que en el año 2000 las explotaciones en Naica se fueron dando cada vez más, y se encuentra la Cueva de los Cristales Gigantes. Imagínense, aquí tengo otro cristalito de yeso, imagínense, no sé si se alcancen a ver, escogí unos anaranjados que son de este tamañito, que no llegan a ser más de 2 centímetros, pero imagínense estos cristales, o como este que se les estaba yo enseñando, ¿sí?
de 50 toneladas de peso, de 12 a 13 metros de largo, 2 metros de ancho. La cueva de los cristales más grandes del mundo. En Naica tenemos la cueva de los cristales gigantes y son los cristales de cualquier especie mineral más grandes del mundo. ¿Sí? Y esto, pasamos a la siguiente, por favor. Esto se encuentra a una profundidad de menos 290 metros bajo la superficie. ¿Sí? Y entonces el nivel, ahí tenemos en el mapita, en el corte esquemático, arriba a la derecha tenemos la cueva de las espadas y abajo tenemos la cueva de los cristales gigantes. ¿Sí? Esto es porque se siguió explotando la mina. La mina es una mina, es un yacimiento de plata, plomo, zinc, que tiene algunos materiales. ¿Y cómo es posible que se haya formado cristales tan grandes? Bueno, lo que pasa es de que tenemos el nivel freático a más o menos a 120 metros, ¿sí? El nivel del agua a 120 metros. Por debajo tenemos rocas calizas, ¿sí? Que por topografía kárstica empiezan a hacer huecos, pero aparte tenemos una abundancia del mineral que tenemos a la derecha, anhidrita, sulfato de calcio, que cuando se hidrata se transforma en yeso. Y gracias a las líneas de crecimiento que se han encontrado en los cristales de Naica, gracias a estas líneas de crecimiento, sabemos que tardaron poco más de 500,000 de años en aumentar de tamaño, en llegar a esos tamaños colosales. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Y entonces, pues, es un lugar en donde tenemos cristales hipergigantes, ¿sí? Les decía, son los cristales más grandes del mundo de cualquier especie. En Brasil hay un museo de cristales gigantes y para que entren en exhibición tienen que pesar más de 100 kilos. ¿Sí? Esto pesa 50 toneladas. O sea, esto no cabría en ese museo. Y entonces la longitud de este hueco son de varias decenas de metros. ¿Sí? Llega, de la longitud más grande llega a ser de 25 metros de largo por más de 8 metros de altura. ¿Sí? Entonces tenemos una especie de geoda gigantesca, en donde tenemos condiciones, si han estado viendo las imágenes, generalmente aparecen con equipo especializado. ¿Por qué? Porque tenemos temperatura arriba de los 50 grados centígrados, humedad alrededor de 98-99%, en donde una persona, como están las fotos ahí sin equipo, no puede estar más de 9 minutos sin el equipo, porque finalmente termina deshidratándose y al final la muerte. Entonces es un lugar bellísimo para los cristalógrafos, o era un lugar bellísimo para los cristalógrafos, porque son un ambiente en donde podemos ver el tamaño gigantesco que pueden tener estos minerales. Pasamos a la siguiente. Y entonces nos vamos desde los nanocristales que encontramos en las meteoritas hasta los gigantes cristales de yeso que encontramos en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro país. ¿Sí? Entonces, en México tenemos la ventaja geológica de que cayó la meteorita, una de las meteoritas, la meteorita más antigua que se conoce, con los materiales líticos más antiguos del sistema solar. Y tenemos los cristales gigantes más grandes del mundo. ¿Sí? Tenemos esa combinación de aspectos geológicos. Y entonces nosotros, digo, en la exploración planetaria, lo que estamos siguiendo, aunque todavía no exploramos completamente los océanos, los fondos de los océanos, las cavernas, la superficie del terreno del planeta, también ya estamos incursionando en el espacio. Entonces ya le disparamos una bala de cobre a un meteorito, a un asteroide, para ver cómo está formado. Ya hace algunos meses ya impactamos un satélite contra un meteoro, ya lo desviamos para tratar de protegernos de una imagen como la que tenemos ahí abajo, ¿sí? Ya bajamos un satélite a un cometa, ya nos metimos a la cola de un cometa para ver cómo está, qué es lo que está sacando por ahí. Entonces, nuestra investigación sigue, tanto dentro del planeta como fuera del planeta,
Pasamos a la siguiente y con esta terminamos. Pues con esto terminamos. ¿Por qué? Porque los procesos geológicos que se dan en nuestro planeta se han dado en todo el sistema solar, ¿sí? Entonces, gracias a eso, gracias a conocer nuestro planeta, podemos conocer qué es lo que está fuera del planeta, ¿sí? Y los estudios de minerales y de rocas que hacemos aquí los podemos hacer con los materiales que vienen de fuera y podemos encontrar cosas diferentes. Gracias. Creo que si tienen alguna pregunta, no sé cuál es Sí, pasaríamos ¿Alguna duda? entonces ¿Alguna ahorita pregunta? a la sección de preguntas y respuestas. Entonces tenemos a Miguel Varela, que te ha levantado la mano. Si gustas, puedes preguntar. Primero que nada, ¿me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, estoy bien. Ok. Muy interesante la plática, me gustó bastante. Tengo una pregunta. Los yesos de Naica, como usted bien dice, están relacionados a nivel freático y a la asociación de calizas. Ujú. No tienen ninguna relación con la cuestión, no tiene ninguna relación con los meteoritos, con los impactos, o sí lo tiene. No, no tiene nada que ver. O sea, son Ok, dos cosas completamente diferentes porque los impactos meteoríticos, bueno, son rocas caídas del espacio, pero esto es un yacimiento hidrotermal, ok. ¿sí? Ahí tenemos Entonces, una cámara magmática, creo que está como a 2, 3 kilómetros de profundidad, y entonces ah, hay una circulación de agua, es agua muy, muy caliente, es un yacimiento hidrotermal, y esa circulación de agua caliente es lo que nos permite que se disuelva la anhidrita y se forme el yeso. Sí, son perfecto. cosas completamente diferentes. Aquí nada más los juntamos por las dimensiones de los cristales. Unos son Ok. nanocristales y otros son gigantescos, ¿no? ¿Y por qué dice fue? ¿Ya no se puede entrar a la cueva? Ah, ok. ¿Qué es lo que pasa? Para poder llegar a este lugar tenían que estar bombeando el agua, ¿sí? Ah, Y ok. entonces, hace algunos años, unos 2 años, la compañía decidió ya no seguir bombeando porque es demasiado costoso. Y entonces ya dejó que se volviera a inundar la cueva de los cristales gigantes. ¿Qué va a Lo que pasar va a producir entonces? que vuelvan a crecer. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya no la podemos visitar, pero los cristales van a seguir creciendo. Eso es. Muchísimas gracias. De que hasta luego. Tenemos ahorita a Fernando Rodríguez, que igual te si gustas preguntar, si gusta levantar la mano. Hola Oscar, buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos. Pues Buenas antes que tardes. nada, felicitarte, compañero y amigo de generación, por tan buenas exposiciones que tienes. Y sobre todo, es más que nada que se haga una invitación a través de tu experiencia y de las escuelas donde estás, tanto en UNAM y en el Poli, para que los jóvenes se vayan integrando a este tipo de investigaciones. Porque realmente hay muy pocas investigaciones relacionadas con minerales tan importantes para ciencias de la Tierra. Entonces creo que es una buena ventana de oportunidad para que hagas ese tipo de proyecciones de lo que sabes, la experiencia que tienes y sobre todo invitar a los jóvenes a participar en este y otros eventos y sobre todo empezar a hacer más investigación sobre este tipo de minerales, ¿no? Provenientes de otros planetas y los que por desgracia no podemos observar en la mina de Nike. Te agradezco mucho, Oscar, por todo el apoyo que nos das y sobre todo este tipo de pláticas. Al contrario, muchísimas gracias y un abrazo. Por Ok, ahí alguien. continuando con las preguntas, Vanessa López pregunta cómo se lleva a cabo la conservación y preservación de los cristales de yeso en la Cueva de los Cristales. Ok, ¿qué es lo que pasaba? Aquellos que lograron ir, aquellos que tuvieron la fortuna de entrar ahí, lo primero es, para poder, lo que pedían para poder accesar a este lugar es primero hacer un análisis, una valoración médica rápida para evitar que fueran claustrofóbicos, que fuera problemas de presión, etcétera, 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 ¿no? Entonces bajaban, pero cuando se descubrió la cueva, estaban perforando, pararon la perforación y la compañía tuvo a bien de crear puertas, ¿sí? Puertas herméticas de cristal y de metal.
para poderlas conservar, para conservar temperatura, presión, todo el ambiente de formación de los cristales. Y lo segundo que hizo fue que cuando se podía accesar, bajaban en camionetas estos casi 300 metros de profundidad, llegaban, hacían una escala en una antesala a esta gran cueva, ¿sí? Una antesala natural, ahí ya con bancas, sillas y todo lo demás, ahí se quedaban en espacio y abrían la primera puerta metálica. Entonces se sentía la temperatura impresionante y podía uno observar los cristales a través de las paredes de cristal, ¿sí? De cristal o de vidrio, mejor dicho, de vidrio, y es así como conservaron. Únicamente para estudios científicos, cristalográficos, de crecimiento de cristales y todo lo demás, permitían entrar con equipo especial a ver los cristales y a muestrear. Es por eso que se pudo saber qué tipo de inclusiones tiene, que son inclusiones bifásicas, qué tipo ¿cómo se llama? Cuánto tiempo tardó en el crecimiento, cuál fue el origen de los cristales, etcétera, 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 ¿no? Pero fue más que nada no permitir y no entrar de golpe todos, sino ir paulatinamente y con ciertos permisos que, pues digo, a la actualidad ya no se puede accesar, ¿no? Entonces no hay algo así como que un laboratorio para cuidarlo, simplemente se conserva como es tal y como está, lo creó la naturaleza. ¿Sí? No sé si quedó más o menos resuelta la duda. Sí, muchas gracias. A continuación, Francisco Porturas, adelante con su pregunta, por favor. Tiene levantada la mano, pero apagado el micrófono. Francisco, ¿te escuchamos? Don Oscar, felicitaciones. Nos ha llevado de un mundo nano a teracristales. Muy bonito. Quisiera saber su visión de cómo lo ve usted el futuro, porque hoy se habla mucho de la minería espacial. Ok. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la minería espacial? Los minerales a nivel geológico son un recurso renovable, a nivel geológico. A nivel humano son un recurso no renovable, porque la formación de minerales tarda muchísimo tiempo, ¿no? Por ahí algo que se me olvidó mencionar, por ejemplo, de estos condros de las meteoritas, la formación es ígnea, sí, pero tarda 10 millones de años, entonces no lo podemos recrear en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que conocer nuestro planeta y lo estamos conociendo, cada vez estamos explorando más. Nuestro país está explorado, no sé, 50%, no más, ¿sí? Y explotado en menor cantidad. Entonces, seguimos explorando, seguimos buscando minerales, ¿sí? Que es la fuente primaria de todas las industrias, o de la gran mayoría de las industrias, por no decir que todas. Entonces, sí se tiene que ver. Pero también hemos vuelto la vista hacia el espacio. Y ahí algo que poca gente sabemos es de que estas agencias espaciales, la NASA, la europea, la japonesa, etcétera, etcétera, ya tienen un programa de exploración del sistema solar, pero aparte ya tienen un programa de explotación del sistema solar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya con diversos métodos geofísicos, lumínicos, etcétera, etcétera, conocemos a grandes rasgos cuál es la composición química de cada cuerpo celeste que hay en el sistema solar, de los grandes. Ya sabemos qué podemos encontrar en Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, las lunas, los asteroides, etcétera, etcétera. Y es por eso que se han hecho las misiones para comprobar estos materiales. Entonces, ya sabemos qué elementos vamos a poder explotar, ya no explorar, explotar
en cada parte de nuestro sistema solar. Entonces, este tipo de situaciones son importantes porque estamos viendo qué es lo que vamos a encontrar. Tenemos que confirmar lo que vamos a encontrar, ¿sí? Hace 4 años, 3 años, hubo un proyecto de la NASA en donde pidieron ayuda para que la gente que estudiaba mineralogía pudiera a los aficionados darles un curso de mineralogía a través de fotografías. Y cuando yo me enteré, yo dije, bueno, ¿y por qué no les dan minerales o materiales? Digo, hay tantos aquí en la Tierra. Y alguien contestó por ahí, es que las fotografías son de Marte. ¿Cómo te traigo materiales de Marte? Entonces, hay que ver eso primero. ¿Sí? Entonces, es por eso que estamos volteando hacia arriba. Con el conocimiento que tenemos de nuestro planeta, estamos volteando hacia arriba para ver qué hay, cómo se forman y qué podemos obtener posteriormente. Porque finalmente la Tierra es la cuna de la humanidad y el hombre nunca se ha quedado en la cuna. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante. Continuando, Luis Manuel Oregel pregunta, ¿qué impacto tiene la extracción de yeso en el medio ambiente y cuáles son las medidas que se están tomando para reducirlo? Ok, del yeso. Bueno, el yeso no hay tanto problema. Hay contaminación. ¿Por qué? Porque finalmente el yeso que se explota aquí en México es yeso sedimentario. ¿Sí? Tenemos varios yacimientos de yeso sedimentario, principalmente al sur centro del país. Son canteras de yeso sedimentario que se explota en las formaciones de vaporitas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Bueno, finalmente el yeso es un material muy frágil, es muy frágil, entonces podemos tener grandes problemas al estar explotando las canteras porque se vienen abajo, ¿no? Hemos visto en la zona de Izúcar de Matamoros tenemos grandes yacimientos de yeso que se desprenden algunos bloques enormes y podemos tener grandes accidentes. Ahora bien, ya la quema de este tipo de material para pulverizarlo y todo lo demás empieza a provocar lo que provocan muchas empresas, ¿no? Que es la contaminación atmosférica a través del quemado de combustibles, ¿no? De combustibles. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Primero es ver qué tipo de materiales los tenemos, dónde están ubicados y ver cómo los podemos obtener con toda la seguridad que tenemos, pero finalmente este tipo de yacimientos no es tan, no está comprometiéndose tanto con el ambiente como otros materiales, ¿no? En donde tenemos que usar productos químicos que van a dañar ríos, aire, agua, tierra, etcétera, etcétera. Sí. Muchas gracias. Georgina Espinosa pregunta, ¿qué impacto tiene el turismo en la Cueva de los Cristales y cómo se está manejando para proteger los cristales de yeso? El turismo era muy, muy escaso porque se tenía que pedir permiso. Y al cerrar ya, porque ya dejaron de bombear el agua, ya dejaron de sacar el agua y bajar el nivel freático, entonces ya no hay turismo. Y era muy poco, era sumamente especializado, muy, muy poco la gente que podía visitarlo, ¿no? Porque muchas veces llegaba uno a decir, bueno, ya vine, quiero bajar, y le decían, ¿cuál es su permiso? ¿Cuál es su petición? ¿Dónde está? Si no hay esto, no se puede bajar, ¿sí? Y si no pasaba uno el examen médico, no se puede bajar. Entonces, el turismo era muy, muy reducido, solamente algunos grupos muy especializados, y en la actualidad ya no existe. Muchas gracias. Alberto Carranza pregunta, ¿cómo se pueden utilizar los cristales de yeso de la Cueva de los Cristales para entender procesos geológicos como la cristalización, la convección de fluidos y la formación de rocas sedimentarias? Bueno, esto ya no se pueden usar. Se pueden usar los que están más arriba, ¿sí? De hecho, este cristalito es de Naica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Lo primero que tenemos que ver para el estudio de todo esto, ¿sí? Es ver si tiene inclusiones fluidas. Buscar inclusiones fluidas y hacer estudios de esas inclusiones fluidas para ver
cuál es el origen de este mineral, ¿no? Entonces, dentro de las inclusiones fluidas, vamos a ver que tenemos disolución de anhidrita con agua aparte y que tarda alrededor de más de medio millón de años en el crecimiento de todos estos cristales. Entonces, el crecimiento es muy lento, sí, es un crecimiento muy lento para poder saber cuál es esto. Ahora bien, también se tiene ya un modelo geológico para ver a qué distancia está la cámara magmática y cuál es la circulación cómo se está disipando el calor. Sabemos que en la Tierra no hay conducción, no hay conducción de calor, sino es convección. El calor se disipa por el fenómeno de la convección y entonces hay que ver cuál es el fracturamiento para ver cuál es la circulación de agua caliente y del agua fría. Eso es lo que se ha hecho y eso es lo que se hace en muchas de las minas cuando ya son a grandes profundidades. Y ¿qué es lo que sabemos? Que al ser una topografía kárstica, al ser rocas calcáreas, estas, por la acidez del agua que está circulando, empieza a formar oquedades y es ahí donde vamos a tener cambios de presión, temperatura y todo lo demás y condiciones físico-químicas que nos permiten el aumento de tamaño de los cristales o el crecimiento de los cristales. Entonces, todo esto se ha hecho en diferentes laboratorios del mundo, tanto en España como en Estados Unidos, para ver este tipo de crecimientos, ¿no? Los estudios cristalográficos. ¿Sí? No sé si... Muchas gracias. Ángel Antonio pregunta, ¿qué información se puede obtener de los minerales extraterrestres en relación a la formación del sistema solar? Híjole, ahí, ¿qué información podemos obtener? Toda la que podamos, ¿no? Podemos sacar dataciones, podemos saber cuándo se formaron, podemos saber, ya una vez que conocemos el mineral, podemos hacer estudios de saber a qué presiones, a qué temperatura se forman. O sea, los minerales son geotermómetros y geobarómetros. Entonces podemos saber a qué presiones, a qué temperaturas, cómo se formaron, cómo permiten esas condiciones de hacer un tipo de enlace, ¿sí? Porque tenemos los famosos minerales que tienen la misma composición, pero diferente arreglo atómico, ¿sí? Los famosos polimorfos, que el ejemplo clásico es el grafito, es el carbono, que nos puede formar grafito o que nos puede formar diamante. ¿Y por qué nos forma uno y por qué nos forma el otro? Porque uno se forma con sistema hexagonal y el otro con sistema cúbico, y que es cúbico de cara centrada. ¿Por qué? Por las diferentes presiones y temperaturas a las cuales se están utilizando o se están amarrando esos tipos de enlace, ¿sí? Entonces, ¿cuál es covalente? ¿Cuál es iónico? ¿Cuál es Van der Waals? ¿Cuál es puente de hidrógeno? ¿Cuál es metálico? Etcétera, etcétera. Entonces, eso nos lo dicen los minerales. ¿Por qué? Porque ya los tenemos con el tipo de enlace y ya podemos saber a qué presiones y temperaturas se forman, en qué condiciones ambientales se forman y podemos saber en qué parte de la evolución del sistema solar se formaron, ¿sí? Si no pudiéramos conocer eso, no podría yo haberles dicho nada de lo que les dije al inicio, ¿sí? Por eso es que sabemos qué minerales se formaron, en qué edad y en qué etapa de formación del sistema solar. Entonces, sí, son estudios geoquímicos y geofísicos muy, muy finos. Sí. Muchas gracias. Nuevamente, Ángel Antonio pregunta, ¿cuál es la composición química y mineralógica de los cristales de yeso en la Cueva de los Cristales y cómo difiere de otros yacimientos de yeso en el mundo? Bueno, en este caso, la composición química del yeso siempre va a ser la misma en cualquier parte del mundo, es decir, sulfato de calcio hidratado. ¿Sí? Es el sulfato de calcio hidratado, no va a cambiar esa fórmula química. Lo que sí va a cambiar van a ser las inclusiones fluidas. Estas inclusiones fluidas van a ser de diferentes elementos. Gracias a eso es que podemos saber cuál es la formación, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que se nos forme un yeso en un yacimiento hidrotermal
que en un yacimiento sedimentario. Son diferentes, aunque la composición química es la misma, los ambientes de formación son diferentes y gracias a eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Inclusiones fluidas de formas diferentes, tanto en hábito como en composición química de las inclusiones fluidas. Y otra cosa que también nos va a cambiar es el hábito del cristal, ¿sí? No va a ser completamente transparente, a lo mejor es un yeso fibroso, ¿sí? El de origen sedimentario, mientras que esto es un yeso de origen hidrotermal. Entonces, el hábito mineralógico va a ser diferente de acuerdo al ambiente de formación. ¿Sí? Muchas gracias. Adelante, Miguel Varela. Una pregunta. Hace poco, en una charla de café, y eso es una anécdota, un arquitecto me preguntaba, yo soy geólogo, que si el impacto de meteoritos, bueno, él afirmaba, ¿no? No sé dónde lo habré leído, que el impacto de meteoritos sobre la Tierra forma diamantes. ¿Es correcto? ¿Forma qué, perdón? Diamantes. Sí. Sí, dentro de las rocas metamórficas, de los tipos de metamorfismo, bueno, tenemos el montón de metamorfismo, tanto dinamotérmico y que de regional de contacto, etcétera, etcétera. Y ya hay uno nuevo, bueno, no está nuevo, que es el metamorfismo por impacto. Entonces, es tanta la presión y la generación de temperatura que se forma en el impacto, que nos forma diferentes minerales, entre ellos diamantes, siempre y cuando la roca impactada, ¿sí?, tenga un incremento de carbono, ¿sí? Puede ser una lutita carbonosa o algo así, y entonces el impacto puede llegar a formar diamantes, nanodiamantes. Entonces, en muchos cráteres de impacto se han encontrado diamantes, muy pequeñitos, pero sí se han encontrado. Muchas gracias. Alberto Carranza pregunta, ¿se han podido llevar a cabo búsquedas y recuperación de meteoritos en Antártida? Y si se han podido encontrar evidencias de meteoritos más antiguos que el de meteorito de Allende. En la Antártida sí se han encontrado meteoritos. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente ahí los encontramos por diferentes motivos. La primera es el contraste de color. Los meteoritos o las meteoritas son rocas, desafortunadamente hoy no traje ninguna y los videos no corrieron bien, pero bueno, son de color gris oscuro a negro, ¿sí? Y entonces en la Antártida vamos a tener que está el hielo, es blanco. Entonces vamos a verlos por contraste de color. La segunda es que por el deshielo y por el movimiento natural del hielo, empieza a arrastrarlos y los va a dejar en un solo lugar, como una roca sedimentaria. Y entonces los vamos a encontrar ahí agrupados. Entonces sí es fácil encontrarlos en la Antártida, digo, es fácil entre comillas, ¿no? A diferencia de otros lugares, por ejemplo, si cae un meteorito en la selva, por la densidad de la biota que encontramos ahí, la densidad de plantas y árboles, pues nunca lo vamos a encontrar. ¿Sí? A menos de que lo veamos y que veamos dónde cayó, ¿no? Y en los desiertos, también por el contraste de color, también se han encontrado, es fácil de encontrar, ¿no? Es por eso que la gran mayoría de los meteoritos o de las meteoritas se encuentran en zonas desérticas y no en zonas selváticas, o se han encontrado en zonas de la Antártida o del Polo Norte, ¿sí? Ahora bien, dentro de la antigüedad de los meteoritos, hay les decía, la nomenclatura es por los lugares donde caen. Entonces, hay un conjunto de meteoritos que se llama NWA, que es el noroeste de África, y tiene el número 2600 y tantos, ¿no? Entonces, de ahí, de los que cayeron en el NWA, se han recuperado se recuperó un ejemplar de una condrita carbonosa, igual que Allende, que tiene 500,000 años más antiguo que Allende. El problema de este meteorito o de esta meteorita es que se han recuperado solamente alrededor de 180, 200 gramos. Es lo único que se ha recuperado.
Y aunque tiene una mayor antigüedad, la gran importancia de Allende es que se han recuperado cerca de 2, 3, 4 toneladas, 4,000 kilos, ¿sí? Contra 200 gramos del otro meteorito, y es la única pieza. Entonces, no hubo forma de corroborar con otros, ¿cómo se llama? Con otros laboratorios la antigüedad de ese meteorito. Y es por eso que decimos, antes decíamos tajantemente, Allende es el meteorito más antiguo que se conoce del sistema solar. Ahorita decimos que es uno de los más antiguos, ¿sí? Por no decir que es el segundo más antiguo, pero es el más estudiado. No hay laboratorio científico que se jacte de ser de primeros estudios que no tenga un fragmento de este meteorito, ¿no? Entonces, en casi todos los museos del mundo y todos los laboratorios que se dedican al estudio de meteoritos, hay un ejemplar de Allende. Muchas gracias. Por último, John Jairo Acosta pregunta, ¿se conocen cristales asociados al impacto de Chicxulub? Chicxulub es un impacto meteorítico de 66 millones de años, que es el que produjo, entre comillas, la desaparición de los dinosaurios. Lo que sí sabemos es que dejó una capa de iridio en los sedimentos de aquella época, de como 2 centímetros, 2 centímetros y medio. El iridio es muy común en las meteoritas, en algunas erupciones volcánicas, y rarísimo en la Tierra, ¿no? Entonces lo encontramos alrededor del mundo. Sabemos que fue provocado por un gran impacto. La idea, una vez que se encuentra el iridio, la idea de Walter y Luis Álvarez, su padre e hijo, de Walter Álvarez, es de que esa cantidad de iridio tuvo que haber sido producto de un impacto, ¿no? De un impacto meteorítico. Y entonces se dieron a la tarea, nunca encontraron la huella de impacto, pero por ahí en una convención un periodista dijo, yo sé quién lo ha encontrado, ¿no? Él había estado en México y había oído a un ingeniero de petróleos mexicanos, Camarena, que había dicho que había una huella circular a cerca de 400 metros de profundidad que encontró por geofísica, que parecía que tenía rocas fundidas. Y decía, es que no pueden ser de origen ígneo, no pueden ser de origen volcánico, no sé qué es. Y entonces se contactan los gringos Álvarez con el mexicano y descubren la huella de impacto de Chicxulub. El problema es que está a 400 metros de profundidad, ya con todos los estratos sedimentarios de la plataforma continental, y no se han encontrado, se han perforado varios pozos, ¿sí? La universidad ha perforado varios pozos para estudiarlos, Chicxulub 1 hasta creo que hasta el 5, el 7, algo así. Tuvimos la fortuna de tenerlos en el Museo de Geología, unos núcleos, de verlos. Y hasta donde yo sé, no se han encontrado restos del impactor, esto es, restos del material que impactó, ¿sí? Hay por ahí una publicación que dijo que por las condiciones del tamaño del cráter, imagínense un cráter de 200 kilómetros de diámetro, ¿sí? El impactor, esta es la meteorita que cayó, debe ser como de 10 kilómetros. Sí, imagínense 10 kilómetros, una piedra de 10 kilómetros que choque contra nosotros, provocó mil cosas, ¿no? Pero que también, porque cayó en el mar, en aquella época esa zona era marina, cayó en el mar, el choque de calor es impresionante y lo desbarata. Pero hay quienes dicen que encontraron restos de que tendría que ser una meteorita pétrea. Confirmado no está, pero que era una meteorita pétrea el impactor, ¿sí? Y entonces ya vemos que en la zona de Yucatán tenemos una alineación de cenotes que están bordeando lo que es este cráter de impacto. Pero así a ciencia cierta que sepamos, fue una condrita, fue una acondrita, fue una siderolita, una meteorita metálica, no está confirmado. Se dice que tuvo que haber sido una pétrea. Muchas gracias.
Bien, si ya no hay más preguntas, a continuación vamos con el reconocimiento. A nombre de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros y del capítulo estudiantil AMGP Universidad Olmeca, hacemos entrega del presente reconocimiento al ingeniero geólogo Óscar Irazaba Ávila por su valiosa participación en la plática Minerales extraterrestres e Historia de los cristales de yeso, impartida el día 21 de abril del presente año. Si gusta decir unas palabras, maestro. Pues nada más me siento muy honrado por los últimos comentarios que alcancé a leer. Al contrario, gracias. Esto es precisamente para tratar de abrir el conocimiento, ¿no? Gracias por estas invitaciones porque a veces las investigaciones o el conocimiento se nos queda a nosotros y eso no sirve de nada. Entonces, muchísimas gracias por este esfuerzo de que compartamos algo de lo que nosotros hemos visto, ¿sí? No sabemos, pero hemos visto, y que ustedes son los que nos ayudan a esforzarnos y actualizarnos cada vez más. Mil gracias a ustedes. Muchas Perfecto, gracias, pues maestro. muchísimas gracias por la plática, estuvo la verdad muy interesante. También muchas gracias por su tiempo. Y bueno, ya para concluir esta plática, bueno, para finalizar, recordamos seguirnos también en nuestras redes sociales, en Facebook como Capítulo Estudiantil MGPUO y en Instagram como MGPUOBHACA, donde subiremos las próximas actividades y eventos a realizar. Y si tienen dudas o aclaraciones, pues pueden ponerse en contacto con nosotros en las redes sociales. Agradecemos a todos su participación, esperando que tengan una buena tarde y muchísimas gracias por su plática, maestro. Pues al contrario, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Mil gracias. Claro que sí, tengan todos una buena tarde y bueno, hasta la próxima, nos vemos en la próxima plática.